Bueno, y continuamos en el Federal Modo Tarde, momento de análisis junto con nuestro compañero Guillermo Jeremía. Hola Guille, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Ezequiel? Muy buenas tardes. El saludo al país federal todo. ¿Cómo andan ustedes? Bueno, muy bien, comenzando la semana, Guille. Bueno, aquí estamos con ya a esta hora día gris, ¿no? Tarde, Sí, noche sí, ya. tarde, noche. Sí. Se están acortando a paso agigantado los días. Sí, se nota mucho. No en su duración, sino en la luminosidad. Sí, ¿no? así es. Nos pasaría mucho más rápido la vida. Bueno, ya nos vamos a meter en el tema de hoy que les proponemos desde Modo Federal, pero quiero hacer una referencia al coronavirus, sobre todo para dar algunas breves y buenas noticias. Digo breves porque es un día a día con el escenario de la pandemia. Hoy registra Inglaterra el primer día en un año sin muertos, producto de la inmunización que genera la vacuna y de los cuidados extremos que se ha dado también en muchos países de Europa, entre ellos Inglaterra. Pero la señal de que funciona la vacunación es una señal clara e inequívoca. Y en ese marco llegaron 500.000 vacunas de Sputnik y el gobierno anuncia un nuevo vuelo a buscar más vacunas de Sputnik, que son buenas noticias para la Argentina, digo, porque tal vez con estas dos partidas esta semana se corra hacia los grupos de mayor riesgo de contagios que hoy se tienen, que son los de 50, 60, la vacunación. Y ese es un buen dato de la realidad. Pero ¿cómo estamos con la vacunación? Quiero mostrarte, Ezequiel, brevemente una compilación que hizo el contador correntino Martín Barrionuevo, que además es legislador provincial, que a mí me pareció muy interesante porque hay un discurso instalado que no hay vacunas en la Argentina, no llegan las vacunas en la Argentina. Argentina está en un escenario muy atrasado respecto de la vacunación. Miren lo que está sucediendo con la aplicación de la primera dosis, cómo ha avanzado la vacunación. En Norteamérica está aplicada la primera dosis en el 31,35% de la población. En Europa, en el 24,09% de la población, mientras que en Argentina, en el 17,01% de la población. En Sudamérica, en el 13,13% de la población. En el mundo está aplicada la primera dosis en el 8,34% de la población. En Asia, en el 4,58% y en África, en el 1,06%. Por supuesto que nos gustaría a todos estar en el tope de la tabla y ya tener una vacunación. Claro, pero hay que ponerse en contexto también, ¿no? Es como en el fútbol. ¿A quién no le gustaría ser hincha de un equipo chico que compita entre los primeros puestos? Bueno, pero no somos un equipo grande, somos un equipo de mediano a chico. Y si estamos en mitad de tabla, no es un mal dato. Sí, no es un mal dato. Sí. Por supuesto que no alcanza, y no es un consuelo de tontos esto, sino poner en su justa medida, porque hay tantos agoreros respecto de que fracasó la vacunación, de que en Argentina no se vacuna, que se vacuna mal. Bueno, este discurso que lo escuchamos constantemente, ni tanto ni tampoco. Pero en Argentina somos así, fluctuantes. Sí, lo que muchos de quienes denostaban las vacunas, porque sospechaban de ella, de las Sputnik y de otras, sobre todo si venían de Rusia y de China. Bueno, muchos de esos ahora viajan desesperadamente gastando lo que no tienen o lo que tienen y les sobra para ir a vacunarse a los Estados Unidos, ¿no? Con vacunas que incluso no tienen garantizada ni la eficacia ni la validación de las revistas a las que esos que se quejaban le pedían a otras vacunas. Bueno, así somos, lamentablemente. Los números del lunes respecto de las vacunas no son para tener en cuenta, ya lo dijimos, sí. porque no reflejan la realidad, ¿no? Son números por debajo del promedio de lo conocido. Hay que esperar sobre todo los martes, miércoles y jueves, que ahí se concentra la media. Guille, rozan los 500 muertos, ¿no? Un número que no baja. Sí. Bueno, no baja. Recordemos siempre que los números de casos no se corresponden con los muertos diarios. Los muertos de hoy son los de los casos de hace 15 días, ¿no? Que se declararon hace 15 días, cuando teníamos 28.000, 29.000. Estamos recogiendo esas muertes, que en aquel momento no lo dijimos nosotros por ser especialistas, sino porque los especialistas nos decían, en 15 días vamos a tener el impacto de tantos casos con las muertes.
Exacto. Eso es lo que está sucediendo. Por eso es importante bajar los casos para que haya menos muertes, no mañana, sino dentro de 15 días. Totalmente. Y también esta semana debiera comenzar a notarse más consolidadamente si funcionaron o no las medidas sanitarias aplicadas en parte del AMBA y resistidas en otra parte. Y además hoy, para completar el cuadro sanitario, me avisan si está la entrevistada en línea, el gobierno envió al Congreso el proyecto de ley para ser tratado y aprobado que le habilite la posibilidad de tomar medidas sanitarias, ya no a través de un DNU, que ahora fue reprochado con una decisión de la Corte, sino a través de la propia autorización del gobierno. Pero ya la oposición ha adelantado que no va a aprobar esas medidas, porque no le va a dar al presidente esa potestad de tomar medidas sanitarias integrales en la Argentina, por lo menos al decir de algunos de los legisladores opositores. Bueno, habrá una nueva discusión electoral mientras la gente sigue muriendo y el virus sigue contagiando. Totalmente. ¿No? Guille, tenemos ya la entrevista, nos vamos directamente a Trelew. Perfecto, porque vamos a hablar de lo que ocurrió ayer en la provincia de Neuquén, de Chubut, perdón, porque hubo una movilización, esta que ustedes están viendo, una masiva movilización en rechazo a la minería. En rigor, de verdad, la movilización fue para repudiar la manera en que, con orden del juez federal Geral, aquel del caso, ¿se acuerdan ustedes?, que conmocionó al país, Santiago Maldonado, bueno, el mismo juez que ordenó en la madrugada a las fuerzas de seguridad levantar una protesta que sobre la ruta nacional número 3 estaban realizando en rechazo a la megaminería. ¿Qué pasó? Bueno, esto movilizó nuevamente a la gente porque está protestando, repudiando al desalojo, y esa movilización de Trelew tuvo muchos protagonistas, entre ellos integrantes de la Asamblea de Vecinos No a la Minería. Fabiana Cartolano está en comunicación con Modo Tarde del Telediario Federal. Hola Fabiana, te saludamos, Guillermo Jeremía y Ezequiel Melano. Buenas tardes. Hola, buenas tardes a la audiencia. Disculpen la voz. Bueno, cuéntenos el cuadro de situación hoy, digamos, tras la protesta de ayer. ¿Cómo? Se cortó. Te preguntaba de cuál es el cuadro de situación en el comienzo de la semana. Bien, no sé si sabían que ya fue levantado el corte de la ruta número 3, continúa el corte de la ruta número 40 de la cordillera. Este corte, obviamente recién escuchaba tu relato, fue levantado por una orden del juez Geral, absolutamente ilegal, porque intervino la policía de la provincia sobre una ruta nacional donde tendría que haber intervenido la gendarmería. Ningún desalojo se hace de noche, y este desalojo, antes de desalojar a las 3 de la mañana, cortaron todas las luces para generar miedo, para generar oscuridad. Había mucha gente, había familias. Los vecinos se organizaron y armaron un protocolo de seguridad para poder retirarse con tranquilidad, porque no era la idea ir al choque. De todos modos, el ministro de Seguridad, Federico Mazzoni, ya acostumbrado, nos tiene a los chubutenses con sus shows que siempre hace y sus desparramos de policías, que llegó más o menos con 150 policías, con montadas, con camiones, con motos, con autos sin patente, autos de civil común. La retirada fue bastante tranquila. Igualmente ellos querían ir al choque todo el tiempo, se eligieron voceros para poder negociar y hablar con ellos tranquilamente, no quisieron negociar nada. Se hizo presente el intendente Maderna de Trelew, pero en realidad fue nada más que para la foto, porque no aportó ningún acompañamiento y no garantizó, no pudo garantizar ninguna seguridad sobre los vecinos. Así todo quedaron presos, se llevaron presos a 2 mujeres, a la cual a una la separan de su bebé, una situación terrible, y a un hombre, y los liberaron ayer a la mañana. El fiscal Moyano en la audiencia comentó que
que estaban ausentes de pruebas para poder armarles causas a estas 3 personas, así que los liberaron ayer a la mañana. Son métodos que ya nos tienen acostumbrados en esta provincia a la criminalización de la lucha, ¿no? Yo fui una de las que cayó presas en el 2019 cuando estábamos en una de las sesiones legislativas afuera de la legislatura de Rawson. A nosotros 6 sí nos armaron causas, en fin. Y ahora, volviendo al día de hoy, ayer se generaron muchas marchas multitudinarias en varias ciudades de la provincia en repudio a la represión que sufrieron estos 3 compañeros en la ruta y el modo ilegal el que fue levantada la ruta, el corte de ruta, perdón. Así todo continúa el corte de ruta en Ruta 40 en la comarca. Hasta ayer tenían hasta hoy a la mañana estaba tomado el municipio de Esquel también. Esta semana vamos a seguir con acciones, hace falta encontrarnos para asamblear, que ya acordamos entre varios pueblos para asamblear en estos días. Estamos alertas a las próximas sesiones, sabiendo que lo que ellos desean es poder meter y darle entrada al recinto parlamentario el proyecto de zonificación minera, el proyecto fraudulento, ilegal, corrupto, que fue denunciado también por el director del CONICET, porque utilizaron material del CONICET y lo fraguaron para poder hacer rápidamente este proyecto, que es un papelón. Nosotros exigimos el retiro del proyecto de zonificación minera del recinto parlamentario y el nuevo tratamiento de la iniciativa popular, que le den un tratamiento legal y correcto, ¿no? La iniciativa popular solo entró a una comisión cuando tendría que haber entrado a 2, y en media hora, sin haber hecho ningún tratamiento y análisis, en media hora le dieron de baja un proyecto que representa a 30.916 firmas de la provincia de Chubut. Nosotros debíamos juntar solo el 5% del padrón y lo superamos. Nosotros con 13.000 o 14.000 firmas podríamos haberla presentado y decidimos extender la juntada de firmas. Juntamos 45.000, pero como que la iniciativa popular tiene es muy correcta y no se puede presentar un papel doblado, ni manchado, ni mal escrito, tuvimos que sacar bastantes y terminamos entregando 30.916, las cuales esas 30.916 firmas representan una gran parte de la población del Chubut, y los diputados en la sesión vergonzosa del 6 de junio, el jueves anterior, en media hora desestimaron, dijeron barbaridades sobre esta iniciativa popular. Sabemos que más de uno de los diputados ya ha cobrado su coima, ¿no? Podemos recordar al diputado López, que hace un tiempo salió un video que le habían hecho pidiendo coimas a las mineras. Así todo, él sigue siendo diputado, generó un unibloque porque su partido le pidió que haga eso, así que tiene un unibloque el diputado López, quien fue con su voto el que le terminó de dar la aprobación a la bajada del proyecto de la iniciativa popular presentada por el pueblo de Chubut. Fabiana, a propósito de la iniciativa popular desestimada, ¿fue con los votos del oficialismo? ¿Cómo se están comportando las fuerzas políticas respecto de esta movilización de ustedes? Bueno, recordemos que estamos en año de elecciones, ¿no? Entonces cualquier lectura política hay que agarrarla entre comillas, porque sabemos que están todos en este momento tratando de sacar su mejor tajada, de limpiar su mejor imagen. Tenemos muchísimos diputados que tienen muchas causas adentro de la legislatura, así que todos están tratando de jugar su mejor carta. Acá en realidad es muy difícil poder analizarlo de un modo serio, ¿sí? Porque no es seria nuestra legislatura. Nuestra legislatura ya hace muchos años que legisla las tablas del pueblo, es la única legislatura de todo el país que sesiona mediante la virtualidad, porque tienen miedo a acercarse. Algunos pocos diputados son los que van a la legislatura a trabajar desde allí. Sabemos, es obvio que el apriete que existe hacia Arcioni viene desde el gobierno nacional. La decisión, la gran decisión de apretar al pueblo del Chubut viene del gobierno nacional, aunque ellos
sueltan la mano, ¿no? Acordémonos que Fernández en su campaña hizo también anuncios de minería, habló de que gracias ahora podían empezar a explotar, y estaban explotando plata en Chubut, que no es mentira, cuando todavía las mineras no están aquí. Sí, obviamente han podido tener la etapa de exploración, y esa etapa de exploración que lo permite la ley 5001, que es la que tenemos vigente, ha hecho que ellos vayan instalándose de a poco, vayan comprando voluntades, vayan silenciando gente. El Estado mismo que ha negociado con estas mineras se ausenta del medio de la provincia, y ahí es cuando entran las mineras, colaborando con una ambulancia por un hospital, colaborando con algunas cuestiones para las escuelas, dando algunos puestos de trabajo extraños. Entonces las mineras están hace varios años en la provincia, pero solo en la etapa de exploración, y todo este tiempo que han estado, han comprado voluntades históricamente. ¿Sí? Recordemos que esto arranca allá atrás con Lisurume, hace 18 años ya, de aquel plebiscito de Esquel que se le dijo no a la megaminería, con más del 80% de las firmas que se habían juntado en ese momento. Luego se vuelve se hace la iniciativa popular, la primera en el 2014. Allí descubrimos en esa sesión, gracias a una compañera y su cámara, que la empresa minera le estaba dando letra a uno de los diputados para decir cómo poder modificar la ley que nosotros habíamos presentado, que era esa primera iniciativa popular. La modifican, la dan de baja. Cuando salen los compañeros en el 2014 de esa sesión, los esperaban el gremio de la UOCRA, el cual golpea a muchos vecinos con manguerazos, con mujeres, con niños a UPA, fue un desmán, la policía liberó la zona. Siempre se repiten los mismos escenarios. ¿Sí? Fabiana, para finalizar, más allá de la ocupación por espasmo de la agenda mediática nacional del reclamo de ustedes, la convicción o la importancia del movimiento, vemos mucha gente en las marchas, se mantiene activo, el gobierno provincial apuesta al desgaste. El gobierno provincial, su gran arma hace muchísimos años, vamos por el 4º año, es el desgaste. Yo soy docente y estuve dentro de la toma del Ministerio de Educación, que estuvimos 41 días durmiendo allí adentro, pidiendo paritarias, y así varias partes, ¿sí?, de la sociedad, a todas nos han ido desgastando de a poco. Pero si hay algo que nosotros tenemos en este territorio, es el concepto de la resistencia muy arraigado. Venimos de un pueblo originario, un tehuelche mapuche, que nos han enseñado hace más de 500 años a resistir. Así que el pueblo de Chubut va a continuar en las calles. Ayer las marchas fueron masivas, se están pensando en próximas acciones. Entendemos que va a ser muy difícil poder volver a tratar la iniciativa popular adentro de la legislatura, y ya se están pensando en otras estrategias legales para poder frenar, aunque sea el proyecto de zonificación minera y que se caiga, que es ilegal, absolutamente ilegal, como fue ilegal también esa sesión, porque le dieron de baja una iniciativa popular que pasó por una sola comisión. El gobierno provincial juega al desgaste, juega a criminalizar la lucha, juega a la persecución. Nosotros ayer nos volvíamos de la marcha de Trelew y ya algunas veníamos siendo perseguidas por la policía. Nosotros también ya reconocemos sus patentes, nos pasan por enfrente de nuestra casa, pero estamos tan convencidos de la defensa del agua, de la defensa de la vida. Nosotros tenemos un único río del cual consume toda la provincia, y estamos absolutamente convencidos, entendemos del tema que 18 años terminamos defendiendo el agua, somos la capital antiminera del país, porque por algo no han podido entrar hasta ahora, porque esta provincia ha resistido, porque somos muchos los que llevamos en la sangre nuestros ancestros, ¿no?, que nos han enseñado a resistir y a resistir y a resistir en esta gran provincia tan rica, llena de tantos recursos y tantos bienes naturales para poder tener un futuro más sano. Nosotros hemos hecho un montón de propuestas, pero bueno, oídos sordos de esta provincia, no entienden de diálogo. El gobernador Mariano Arcioni no dialoga con el pueblo, solo de vez en cuando da alguna nota a algún medio. Hace mucho tiempo que no existe el diálogo en esta provincia, muchísimo tiempo. Fabiana, muchísimas gracias. La lucha de los pueblos es la que cambia la historia, así que en eso están ustedes. Gracias por actualizarnos la información.
Bueno, muchísimas gracias y aquí estaremos cuando necesiten cualquier información, bienvenida sea, y le agradezco por ayudarnos a saltar el cerco mediático que cuesta muchísimo. Muy amable. Ezequiel, ahí está la realidad de la provincia que resiste que se instale la megaminería, ¿no? En los términos históricos de rechazo que ha habido en distintos lugares, sí. Con acciones que el poder real impulsa desde distintos ámbitos, el mediático, el judicial, el económico, bueno, pero veíamos... una cosa es protestar aquí en el centro del país cuando las temperaturas no son tan agresivas. Es cierto que están acostumbrados a las bajas temperaturas, pero la protesta, sí, sobre todo con el tiempo en contra, el tiempo a la meteorología me refiero, aún son más valerosas, ¿no? Bueno, y en esas condiciones ya veíamos lo obligados que estaban ayer, porque lo que para nosotros ya es frío, para ellos es mucho más. Y sin embargo la gente sigue en la calle rechazando la megaminería. Totalmente. Y es paradójico, ¿no? Con esto cierro. La iniciativa popular con 45.000 firmas, después tuvieron que bajar muchas por encontrar defectos formales, es rechazada por el Parlamento, que es la representación del pueblo, ¿no? Así de imperfecta a veces es la democracia. Guillermo, como siempre, muy claro, muchísimas gracias. Hasta mañana, así son las cosas. Hasta mañana.